Hola a todos, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Hoy vamos a trabajar un tema que creo que es bastante interesante y muy importante. Considero que es bueno ahondarlo y hoy lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. Vamos a crear una nube privada con Nextcloud, pero esta vez lo vamos a hacer directamente en la plataforma TrueNAS, de tal forma que podamos tener un almacenamiento NAS integrado con una nube privada para poder ofrecer servicios dentro de nuestra organización. Espero el video les sea útil, ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos, clic en la campanita, todos los comentarios bienvenidos y bueno, a trabajar se ha dicho. Bueno, iniciamos. Entonces yo ya tengo una máquina lista con TrueNAS. Este TrueNAS está recién instalado, entonces tenemos que acabar la configuración. Para esto simplemente ingresamos con nuestro usuario root y la clave que hayamos asignado. Esta maquinita yo la tengo con un disco de 200 gigas y con 16 gigas de RAM y con eso vamos a poder hacer nuestras tareas de virtualización y de asignar capacidades de disco. Entonces, pasando a los pasos de configuración final del OpenDNS, pues lo primero que tenemos que hacer es revisar los parámetros de red, verificar que todo esté como debe ser. En este caso, pues ya tenemos el TrueNAS. Vamos a poner el dominio slab.local, que es el dominio que yo suelo utilizar. Los DNS, en este caso yo voy a utilizar los de OpenDNS y no voy a modificar ningún otro parámetro. Bueno, Default Gateway. Default Gateway dejémoslo de una vez fijo. Claro que la dirección la está tomando por DHCP, pero la podemos dejar fija. Configuración salvada. Claro, no está por DHCP. Obviamente está por dirección IP fija. Mil disculpas por este lapsus. Bueno, las interfaces de red tenemos una sola, ya la tenemos completamente configurada, está perfecto. Ahora, una vez ya tenemos los DNS configurados, vamos a chequear que estemos al día. Listo. Aquí ya vamos a encontrar que no hay actualizaciones, estamos totalmente al día, perfecto. A continuación, ya vamos a tener que hacer la creación de todos los elementos de almacenamiento. Antes de poder crear una máquina virtual o cualquier otra configuración, vamos a necesitar irnos a almacenamiento y crear un pool. En este caso no tenemos ningún pool creado, le vamos a dar clic en adicionar, vamos a dejar marcada la opción de crear uno nuevo, le damos crear y aquí le vamos a dar un nombre, Data Store. Vamos a seleccionar el disco, lo pasamos al lado donde están los VDEPs, al lado derecho, y aquí nos sale este mensaje: precaución, que todo va a ser borrado, se va, y que si no tenemos redundancia podemos perder los datos. Sí, tenemos claro, le damos clic en confirmar, continuar. Esta máquina es de pruebas. En ambientes productivos sí o sí deben poner redundancia. Acá, como solo tenemos un disco, él siempre nos va a dejar Stripe. Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos más opciones. Antes mostraba más, en este caso ya no muestra más porque no tiene cómo mostrar las otras, y tiene toda la razón de ser. Le damos clic en crear, confirmamos crear pool. Esto ya hace la creación del pool de forma completa y ya deja el espacio de almacenamiento asignado. Listo. Paso siguiente, comenzar las adecuaciones para poder crear máquinas virtuales. Ya nos vemos. Bueno, listo. Ya acá tenemos el espacio asignado. Vamos a irnos inmediatamente a la parte de máquinas virtuales. Listo. Vamos a crear una. Seleccionamos el sistema operativo, va a ser una máquina Linux. En este caso, vamos a
decirle que va a ser nuestra nube. Entonces le voy a decir que se va a llamar Prip Cloud. Nube privada. Vamos a dejar el resto de los parámetros como vienen de forma predeterminada. Acuérdense, si dejamos el bint en 0.0.0.0, eso quiere decir que va a poder observar cualquier red desde cualquier interfase. O podemos decirle que se vaya directamente por la 192.168.17.0. En este caso lo voy a dejar como viene. Le voy a dar clic en siguiente. Acá vamos a crear una máquina virtual con un core y una virtual CPU y con 2 tareas. Y a nivel de memoria le voy a dar 2048, es decir, 2 gigas. Siguiente. A nivel de disco, vamos a seleccionar Data Store y le vamos a decir que va a ser un disco de 100 gigas. Siguiente. Network Interface lo vamos a dejar como viene. Siguiente. Medios de instalación. Entonces, en este momento no hemos subido ninguno, entonces simplemente le vamos a decir clic acá y vamos a examinar para buscar los medios de instalación. Yo ya tengo una carpetica acá con medios de instalación. Vamos a subir Ubuntu Server, que no lo veo, acá está. Abrir y le damos clic en Upload. Entonces va a demorar un momento. Un archivo un poco grande. Bueno, terminó sin ningún inconveniente, ya nos sale el mensaje, simplemente le damos clic en Close. Una vez dimos clic en Close, le damos clic en Siguiente. Nos va a presentar el resumen de la creación de la máquina. En este caso, con todas las configuraciones que ya le dimos, le damos clic en Submit. Bueno, la máquina ya quedó creada. Nos dice que está apagada. Vamos a irnos a ella. Acá en la parte derecha está la flechita. Le damos a dar clic en Start. Y vamos a ir a la consola, que es esta que se llama BNC. Bueno, una vez inicia, pues ya tenemos el menú típico de instalación. Acá simplemente vamos a seleccionar Try or Install Ubuntu Server. Vamos a esperar que arranque. Este proceso se demora unos buenos minutos. Ya continuamos. Bueno, acá continuamos. Como ya lo han visto en videos anteriores, yo prefiero dejarlo en inglés. Simplemente le doy Enter. Vamos a darle que actualice, es mejor. Siempre es preferible utilizar el último instalador para que corramos con las últimas configuraciones que van bien y que están probadas. Bueno, listo. Acá vamos a detectar el teclado. En este caso yo tengo teclado latinoamericano. Prefiero utilizarlo para después no tener ningún inconveniente. Acá simplemente vamos hasta donde está la ñ. Le damos sí y ahí ya no lo detecta. Perfecto. Siguiente. Vamos a instalar Ubuntu Server. ¿Podemos instalar la versión minimizada? Sí, no hay ningún inconveniente. Pero a mí no me gusta porque hay muchas herramientas que no quedan instaladas y cuando vamos a hacer algún tema de resolución de problemas no nos va a funcionar bien.
y tenemos que comenzar a descargar cosas. Entonces prefiero de una vez dejarlo completo. La tarjeta de red, pues ya nos toma una dirección por DHCP, pero como va a ser una nube privada, va a ser un servicio, es mejor darle una dirección fija. Entonces voy a coger una que ya sé que no está en utilización. Bueno, el primer campo es la subnet, que en este caso es la red terminada en 0, y pongo la máscara que se utiliza en esta subred, y en la siguiente voy a colocar la dirección IP de la máquina. En este caso voy a colocar la 20. Gateway es la terminada en 2. En mi caso, ¿no? En su caso tienen que ajustarlo a los parámetros que tenga su red para que funcione adecuadamente. El servidor de nombres es el mismo. En caso de que tengan servidor de nombres local, ¿no? En este caso va a ser mi nube local, por eso estoy utilizando ese. En dado caso que no, pues utilizan, por ejemplo, los de OpenDNS o pueden utilizar los de Google, no hay ningún inconveniente. Dominios de búsqueda, entonces este es testlab.local. Lo salvamos, ya la dirección quedó fija, está aplicando los cambios, listo. Le damos continuar, no tenemos servidor proxy, continuar. Va a ser la prueba de conexión a los repositorios. Esto va a tomar unos minutos. Acá ya podríamos darle continuar. Listo. Vamos a utilizar el disco completo. Sí. Vamos a darle done. Acá nos muestra cómo va a quedar el particionamiento de nuestra máquina. Lo dejamos como está. Si ustedes quieren hacer un ajuste, lo pueden hacer. En mi caso, está bien como lo selecciona el sistema operativo. Le doy Enter. ¿Está seguro? Los datos se van a perder. Sí, estoy seguro. Continuar. Aquí ya comienza a hacer las pruebas y el usuario. Yo creo siempre el usuario operador en español. El nombre de la máquina entonces va a ser prip load. Operador. Una clave. Y le damos clic en Done porque ya quedó. Vamos a utilizar el Ubuntu normal. Simplemente le damos clic en OK. Yo siempre instalo OpenSSH, es una herramienta súper útil, obviamente bien configurada y bien asegurada para que no tengan problemas de que se le vayan a tener un ataque a través de esta utilidad. Damos clic en Done y acá vamos a seleccionar la segunda opción, la que se llama Nextcloud. Nextcloud es el que hemos venido trabajando como herramienta de nube privada. Simplemente le damos clic en Done y él ya va a iniciar el proceso de instalación. Este proceso va a tardar unos minutos. Continuamos en un momento. Bueno, aquí ya terminó. Simplemente damos clic en Reboot para que la máquina reinicie y ya cargue completamente el sistema operativo. Acá este error es normal, por lo que no se ha desmontado en los medios de instalación, pero simplemente le damos Enter después de este mensaje y ahí ya va a reiniciar de forma normal. ¿Se va a cerrar la consola? Sí, es normal, claro, porque la máquina se apagó, se está reiniciando. Si vamos acá, la máquina dice que está prendida. Simplemente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con la máquina es ingresar con nuestra cuenta operador, con la cuenta que hayan creado ustedes. Verificar que todo esté cargando adecuadamente. Está perfecto. No veo que se generen errores. Y a continuación, vamos a ejecutar los comandos de actualización para dejar el sistema operativo a última actualización posible. Esto lo hacemos con el comando apt update y obviamente tenemos que utilizar sudo porque es Ubuntu. Tenemos que elevar
los permisos del usuario para poder ejecutar el comando. Digitamos la clave y él ya se encarga de hacer toda la actualización en primera instancia de repositorios con el comando update. Básicamente los descarga y a continuación, si le damos upgrade, él va a descargar todas las actualizaciones que estén pendientes, que en este caso son bastantes. Hay 171 actualizaciones, 6 programas nuevos y 2 que no se van a actualizar o se van a remover. Entonces le vamos a dar aquí yes y que proceda a hacer toda la descarga y actualización de los componentes. Este proceso, dependiendo de la conexión a internet, dependiendo de la velocidad de la máquina, puede tardar unos 5 o 10 minutos. Entonces acelero el video y ya continuamos. Listo, terminó completamente la actualización. Paso siguiente, reiniciar para que carguen todas las actualizaciones de forma adecuada. No por las aplicaciones, sino más por el sistema operativo que se actualizaron algunos componentes. Entonces aquí simplemente sudo reboot. Ya continuamos. Bueno, acá la máquina ya acabó el reinicio, ya estamos en consola, ya podemos iniciar la configuración de Nextcloud. Para eso abrimos una nueva ventana y nos conectamos a la dirección IP. Listo. Acá la dirección IP importante, no tienen que utilizar a HTTPS ni HTTP, simplemente digitan la IP y él ya abre de forma segura la consola. A continuación vamos a asignar una nueva clave para el usuario administrador. Para esto vamos a crear el usuario como tal, entonces la clave para el usuario admin y el password nuevo para admin. En este caso, este usuario administrador o admin podría ser otro, ustedes pueden seleccionarlo. Generalmente se recomienda admin porque ya por uso común ya uno sabe qué es ese, pero podría ser administrador, el nombre que ustedes decían, no hay ningún inconveniente. La clave, que sea una clave segura, 8 caracteres, mínimo de tamaño, un carácter especial, una mayúscula, un número, y ya con eso es una clave segura. Y una vez ya tenemos los dos datos listos, le damos clic en instalar. Voy a decir que no lo guarde nunca. Y vamos a esperar a que termine la configuración. Este proceso se demora unos 4 o 5 minutos mientras hace el proceso de creación. Acá acelero el video, ya continuamos. Bueno, lista la creación de la base de datos y del usuario. Ahora nos va a pedir qué aplicaciones vamos a dejar. Como ya les había comentado en el video anterior de Nextcloud, vamos a dejarlas todas. Son útiles y no es que vayan a ocupar o poner lenta la aplicación. Simplemente le damos clic en instalar y ya, él se pone en la tarea de instalarlo. Otros minutos más y ya continuamos. Bueno, aquí ya finalizó la instalación. Bueno, y acá ya nos muestra el asistente. Si quieren avanzar, simplemente van acá. Pueden bajar la aplicación para los teléfonos celulares. Esto lo podemos cerrar y aquí ya estamos listos para configurar. Entonces, lo primero que
Normalmente vamos a configurar, es irnos acá al perfil, a cuentas, y es crear las cuentas de las personas que necesitamos que tengan acceso a nuestra nube privada. En este caso, pues me voy a crear yo. En este caso soy J. Cerón, Juan Cerón. La contraseña, ya saben, ahí sí no sobra repetirlo, es mejor que sea una clave segura. Correo lo voy a dejar en blanco. Voy a ser un miembro del grupo de administradores y voy a dejar el resto de parámetros como está. Ok, bueno, la contraseña no me la permite, entonces tengo que seleccionar otra. Listo, cuenta creada. Y ya, listo, quedó funcionando nuestra nube privada directamente en nuestro almacenamiento Trunas. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el proceso es realmente sencillo. Nos va a permitir poder ofrecer servicios más potentes, más poderosos, simplificando la infraestructura, aprovechando mejor los recursos. Les agradezco mucho por estas ideas. Esto es gracias a un comentario que me hicieron y que me pareció importante poder llevar a un tutor como este. Y ya saben, muchas gracias por estar conmigo en el canal. Suscríbanse, clic en la campanita, like a los videos y los comentarios, como siempre, súper bienvenidos. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo. Chao.